ministerio de la Iglesia Anglicana. Ayer por la tarde cayó en nuestras manos uno de esos libros publicados a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, uno de esos libros apologéticos en los cuales el autor o los autores, porque eran varios, se dedicaban a desprestigiar la ciencia paleontológica, burlándose de las diferentes explicaciones que se dan a niveles científicos sobre los huesos y los restos de animales que se encuentran en la Tierra y que, datados con diferentes métodos, evidencian una larga historia geológica de nuestro planeta. Realmente era una lástima que estas personas dedicaran tanto tiempo y tanto esfuerzo a rebatir datos objetivos como son esos hallazgos paleontológicos y que lo hicieran presuntamente en nombre de la religión cristiana. Por eso, inmediatamente después, dirigiéndonos a la Biblia, abriéndola por la primera página, nos encontramos con estas hermosas palabras que leemos en el capítulo primero y el versículo primero del primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, y que dice simplemente así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, con ese hermosísimo lenguaje poético de todo ese capítulo, de todo ese extraordinario canto a la creación, el autor del libro del Génesis, o al menos de esa parte del libro del Génesis, en un magnífico poema, en una magnífica composición literaria, describe con singular pericia, con hermosura, la obra creadora de Dios por etapas. Al contrastar ambas actitudes, la actitud del autor del Génesis, que simplemente canta la grandeza de Dios, la grandeza del Creador, y la actitud de aquellos enfervorecidos apologistas que atacaban con saña los descubrimientos científicos, no pudimos por menos que pensar que en realidad la mente humana, que es una obra maestra del Creador, está hecha de tal manera que necesita dos grandes alimentos. Por un lado, el alimento del deseo del conocimiento exacto de las cosas. El alimento del conocimiento científico. El ser humano precisa, para poder vivir bien en este mundo en el que vivimos, saber con exactitud dónde pisa, saber con exactitud de dónde procede y saber con exactitud cómo se ha organizado todo el entorno que le rodea, desde el entorno geológico hasta el manto vegetal, hasta la vida animal. Pero también precisa, y este es el segundo gran nutriente, de algo que le permita comprender la trascendencia de aquello que le rodea, de algo que le permita elevarse por encima de las realidades terrenas y que dirija su atención hacia la eternidad. Cuando la ciencia nos habla, y nos habla con exactitud, de los millones de años que tiene nuestro mundo, de los grandes procesos evolutivos de la vida vegetal, de la vida animal y más tarde de la vida humana, nos está indicando hechos concretos y hechos objetivos que tuvieron lugar en nuestro planeta. Cuando el libro del Génesis nos describe con ese lenguaje tan extraordinario la obra creadora de Dios
y cuando nos indican que es Él el origen de todo cuanto existe, van más allá de los datos objetivos y van mucho más allá de este propio mundo para indicarnos que todo cuanto ha acontecido en esta tierra, el proceso evolutivo de la vida y de nuestro mundo, procede del gran Creador. Y nosotros en esta mañana damos gracias a Dios, a ese Padre nuestro, a ese Creador de cielos y tierra, que nos ha permitido, por un lado, investigar el proceso evolutivo de la vida, pero al mismo tiempo nos recuerda que hay una dimensión muy superior a la que las ciencias pueden llegar, que no está en contradicción con ellas, pero sí nos señala la eternidad. Que Dios os bendiga a todos en este día, queridos amigos y queridos hermanos.